Bien, después yo les voy a subir el PDF, como siempre, con lo que trabajemos hoy día. Vamos a empezar a recordar lo que es el polinomio de Taylor, esta fórmula de Taylor, o esta serie más que nada. Ustedes ya la han trabajado en análisis 1, recordando que la fórmula o la serie de Taylor nos servía para aproximar la función en un punto, ¿sí? En un valor determinado. Recordamos entonces lo que han visto en análisis 1, que es la fórmula de Taylor para una variable. Ustedes demostraron que si una función se podía representar como una serie de potencias en un punto o en un valor x sub 0, f es igual a la suma de sus series de Taylor. Es decir, ustedes tenían una función de una sola variable, y en función de x. Y yo voy a calcular la serie de Taylor de dicha función en x sub 0, para ese valor, que debe pertenecer al dominio de la función. Yo podía escribir esa función de la siguiente forma, como la sumatoria de la derivada de orden n de la función evaluada en x sub 0, todo esto dividido el n factorial, por x menos x sub 0 elevado a la n. Ese n me indica el orden de la derivada. La derivada de orden 0 me quedaría directamente la función evaluada para x sub 0. Acá tenemos la derivada de primer orden, dividido 1 factorial, que es 1, por x menos x sub 0 a la 1, más la derivada de segundo orden, dividido por el 2 factorial, por x menos x sub 0 al cuadrado, y así sucesivamente, ¿sí? Esto lo que les da es una serie que se conoce como serie de Taylor para la función en x sub 0. Obviamente que si yo calculo la función, el valor que toma la función en x sub 0 me va a dar un número. Y si yo utilizo esta serie de Taylor para calcular la función en ese valor, me va a dar otro número. Nada más que esos números son aproximados. ¿Sí? Yo utilizo este polinomio o esta serie de Taylor para aproximar la función en un valor específico. Si yo trabajo en x sub 0 igual a 0, eso se conoce como la serie de Maclaurin. ¿Sí? La serie de Maclaurin se da cuando yo evalúo la función para el valor 0. Observemos que la serie de Taylor es un polinomio de grado n, llamado también polinomio de Taylor de orden enésimo, o del enésimo grado. Fíjense que acá, ¿por qué me queda el polinomio de grado n? Porque acá les queda la x menos x sub 0 elevado a la n. Eso me lo da el orden de la derivada. Y ese polinomio, como les decía yo, me sirve para aproximar la función, siempre y cuando yo haga que el orden de la derivada tienda a infinito. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, polinomio de Taylor de orden 2, hasta acá, eso me va a dar un valor no tan aproximado como si yo trabajara con el polinomio de Taylor de grado 3, es decir, hasta la derivada de orden 3. A medida que n va tendiendo a infinito, el error cometido en esa aproximación es cada vez más pequeño. ¿Dónde vamos a utilizar el polinomio de Taylor en esta unidad de extremo? Primero lo usamos para demostrar una de las condiciones, que es la condición de suficiencia para extremos, la condición suficiente. Para extremos ahí utilizamos el polinomio de Taylor. Y a veces, en algunos casos, nosotros no podemos aplicar este teorema para determinar si la función alcanza un máximo o un mínimo en un punto crítico. Entonces ahí deberíamos aproximar la función en puntos cercanos al punto crítico, y ahí se utilizaría este polinomio de Taylor. Bien, pero la fórmula que yo les acabo de mostrar, esta que está acá, ustedes ya la conocen, ya la han trabajado, porque es para funciones de una sola variable. Ahora vamos a ver cómo definimos este polinomio de Taylor para funciones de dos variables. Entonces, lo que necesitamos es tener una función, necesitamos que esa función sea diferenciable, y que sea una función diferenciable hasta el orden n más 1, con derivadas parciales continuas hasta el orden n más 1. Esto
que decir que tiene derivadas parciales continuas, eso ya nos asegura que la función es diferenciable, ¿sí? Obviamente que necesitamos que esas derivadas parciales sean continuas dentro de un rectángulo. Ese rectángulo R, fíjense que yo acá he tomado uno de los vértices, como el punto X sub 0 y sub 0, y otro vértice donde hemos incrementado tanto a la X como a la Y. Entonces necesitamos que esta función tenga derivadas parciales continuas dentro de este rectángulo. Si se cumplen estas condiciones, que en realidad las podemos adaptar esa condición a que la función tenga derivadas parciales continuas hasta el orden n+1, eso ya nos implica que la función sea diferenciable, con esa condición o con esa hipótesis, esa función de dos variables yo la puedo aproximar utilizando el polinomio de Taylor. ¿Cómo se define ese polinomio de Taylor? Es muy parecido a el que definimos recién. Miren, usamos esto mismo. Nada más que nosotros acá hablamos de derivadas parciales. ¿Cuántas derivadas parciales tenemos de primer orden? 2. ¿Cuántas derivadas parciales de segundo orden tenemos? 4. ¿Cuántas derivadas parciales de tercer orden tenemos? 8. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos acá la derivada parcial de la función de orden 0, que sería la función evaluada en el punto, más, y acá tenemos las derivadas parciales de primer orden, que ustedes en análisis 1 hablaban de una, ¿no? La derivada ordinaria evaluada de primer orden en x sub 0 por el delta x, sería esto. Bueno, acá tenemos la derivada parcial de la función respecto de x evaluada en el punto por el delta x, más la derivada parcial de la función respecto de y evaluada en el punto por el delta y. Todo esto dividido 1 factorial que nos queda 1, más 1 sobre el 2 factorial, y dentro del corchete ponemos a todas las derivadas parciales de segundo orden multiplicadas por el delta x y el delta y elevadas al cuadrado. Seguimos usando esta misma fórmula, ¿ven? Acá tendríamos la derivada de segundo orden evaluada en x sub 0 por el delta x al cuadrado. Ahora acá nosotros tenemos la derivada parcial de segundo orden respecto de x por delta x al cuadrado, más el doble producto de la derivada parcial de la función respecto de x e y. ¿Por qué dos veces acá? Recuerden el teorema que vimos la semana pasada de las derivadas cruzadas, que la derivada parcial de la función, primero respecto de x, después respecto de y, es igual a la derivada parcial primero respecto de x y después respecto de y. Entonces acá se pone una sola vez. O sea, lo que yo estoy diciendo es que estas derivadas parciales, las cruzadas, son iguales. Entonces, para no estar sumándolas dos veces, se pone una sola vez a cualquiera de estas dos, la que más le guste, y se multiplica por 2. Eso hace referencia a que están estas dos sumadas. Una multiplicada por delta x y por delta y, dos veces. Si yo acá primero derivo respecto de x, multiplico por delta x. Derivo respecto de y, multiplico por delta y. Acá como estoy derivando dos veces respecto de x, me queda delta x por delta x. Bien, más la derivada parcial de segundo orden respecto de y, evaluada en el punto por delta y al cuadrado. Más 1 sobre 3 factorial, y dentro del corchete tenemos que poner todas las derivadas parciales de tercer orden. Por este lado, fíjense en los extremos, yo acá tengo la derivada parcial respecto de x por el delta x al cubo. Y acá la derivada parcial de la función respecto de y por delta y al cubo. Pero teníamos estas, que eran 3 veces, porque esto es lo mismo que tener x, x, y, que tener x, y, x, a tener y, x, x. Esas serían las 3 posibilidades. Y acá tienen y, x, que es lo mismo que tener y, x, y, o tener x, y. Entonces, por eso está multiplicado por 3. Observen que acá tenemos delta x al cuadrado por delta x, porque acá se deriva dos veces respecto de x,
y una vez respecto de y. En cambio acá aparece al revés. Delta x por delta y al cuadrado. Delta y al cuadrado porque se deriva 2 veces respecto de y una vez respecto de x. Más puntos suspensivos, porque yo podría seguir hasta el orden n. Esta sería la fórmula, ¿sí? ¿Para qué me sirve este polinomio de Taylor? Solamente me sirve para aproximar la función en un punto. Y yo acá les voy a dar un ejemplo, que es del práctico número 4, el ejercicio 2 del trabajo práctico, donde nos dice calcule los valores aproximados de esta expresión. 1,1027 elevado a la 0,91. O sea, si yo agarro la calculadora y pongo 1,1027 elevado a la 0,91, voy a encontrar el verdadero valor de esta cuenta. Pero acá no me pide hallar el valor exacto, sino que me está pidiendo hallar el valor aproximado. Y ese valor aproximado lo tenemos que encontrar trabajando con polinomios de Taylor, de primero, de segundo y de tercer orden. Obviamente que cuando yo trabaje con el polinomio de Taylor de tercer orden, la aproximación va a ser mucho mejor que la de segundo y que la de primer orden. Pero para eso yo tengo que definir una función, porque yo acá tengo un número elevado a otro número. Entonces puedo pensar que estoy trabajando con esta función de dos variables. Yo la definí como y elevado a la x, pero ustedes podrían haber puesto x elevado a la y. Es indistinto. Ahora, si yo quiero aproximar el valor que toma esta función para este punto, fíjense que a la x toma el valor 0,91 y la y, que sería la base de la potencia, toma el valor 1,1027. Yo lo que quiero es calcular el valor aproximado de esta función en el punto Q. Entonces voy a tener que calcular el polinomio de Taylor en un punto P que sea un punto cercano al punto Q. Yo tomé el punto 1, 1 porque quise tomar el punto 1, 1 porque me conviene trabajar con números enteros. ¿Podría haber tomado otro? Obviamente que sí. Pero como el 0,91 es cercano a 1 y el 1,1027 también es cercano al 1, tomé el punto 1, 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el polinomio de Taylor de primero, de segundo y de tercer orden en el punto P. Y después voy a utilizar ese polinomio, lo voy a evaluar en el punto Q y ahí voy a encontrar el valor aproximado. Voy a ir primero con el polinomio de Taylor de primer grado. Es decir, es el que toma la función evaluada en el punto P más las derivadas parciales, ¿sí?, evaluadas en dicho punto. Recuerden que acá el delta x no está escrito, pero este delta x sería x menos 1. Y este delta y sería y menos 1. Entonces, este polinomio de primer grado, ¿de quién depende? Y va a depender de x y de y. Entonces, primero calculo la función evaluada en el punto 1, 1, que es 1 a la 1, que me va a quedar 1. Hago la derivada parcial de esta función respecto de x, que me va a quedar lo mismo, y a la x por el logaritmo natural de la base, y después derivo esto parcialmente respecto de y, que hago la derivada de la potencia, bajo el exponente, y al exponente le resto 1. Bien, y ahora acá, ¿qué voy a hacer? Bueno, a esta función, a la x la reemplazo por 1, a la y la reemplazo por 1, me va a quedar 0, porque el logaritmo natural de 1, todo esto me va a dar 0. Voy con esta, me va a quedar x, ¿sí?, por y, que me va a quedar x por 1, porque la x vale 1, la y vale 1, me queda 1. Ambas derivadas parciales nos quedan 1. Por lo tanto, ¿acá qué les va a quedar? Les va a quedar directamente 1 por x menos 1, me va a quedar x menos 1. 1 por y menos 1, me va a quedar y menos 1. Eso sería, sin reemplazar la x y sin reemplazar la y, sería el polinomio de Taylor de primer grado. Ahora, ¿qué es lo que quiero calcular yo? Quiero calcular el valor que toma la función en el punto Q, aproximado. Entonces, a la x me la reemplazan por el 0,91 y a la y me la reemplazan por el 1,1727. Y ahí van a encontrar este valor.
Fíjense que yo acá he puesto al costado el error cometido en la aproximación. Este no es el verdadero valor que toma la función en el punto Q, sino que es un valor aproximado, con un error de 0,00966. Para trabajar con el polinomio de Taylor de segundo grado, es el polinomio de Taylor de primer grado más todo este término. Si recordamos de la expresión de recién, las muestro acá. Si recordamos la expresión de recién, el polinomio de Taylor de segundo orden es todo esto que yo voy a marcar acá. Esto es. Ese es el polinomio de Taylor de segundo orden. Entonces, esto no lo vuelvo a calcular. Esto ya lo calculé, y esto corresponde al polinomio de Taylor de primer orden. Al polinomio de Taylor de primer orden le debo sumar todo este término, ¿sí? Entonces no lo vuelvo a calcular, ya lo tengo calculado. Entonces lo utilizo. Por eso acá está escrito el 1,1027. El 1,1027 es el valor que tomó el polinomio de Taylor en el punto Q. A ese valor le tengo que sumar toda esta expresión. Entonces, ¿qué hago? Tengo que calcular las derivadas parciales de segundo orden. Acá están calculadas. Y cada una de esas derivadas parciales de segundo orden las debo evaluar en el punto 1,1. Y acá ya me quedó un polinomio de segundo grado. ¿Por qué? Porque acá me queda x menos 1 al cuadrado. Acá me queda x menos 1 por y menos 1, y esto corresponde a y menos 1 al cuadrado. A la x la reemplazan por el 0,91 y a la y la reemplazan por el 1,1027. Toda esta expresión evaluada en el punto Q les da este número. El error cometido acá es mucho menor que recién. Y cuando utilicen el polinomio de tercer grado, ¿qué van a hacer? A este numerito, lo ponen acá, y le suman todo este término, que corresponden a las derivadas parciales de tercer orden. Vuelven a derivar, cada una de estas las vuelven a derivar, las evalúan las derivadas parciales en el punto, y si ustedes observan, el error cada vez más pequeño. Por eso, cuando el orden de la derivada tiende a infinito, el valor que toma la función en ese punto se aproxima cada vez más. Bien, en esta primera parte todavía yo no empiezo a hablar de extremos. Lo que estoy usando acá es el polinomio de Taylor para aproximar la función en un punto. No sé si tienen alguna duda, algo que preguntar. Profe, disculpen. Buenas tardes. El delta X lo reemplaza por X menos 1 y el delta Y por Y menos 1 porque estamos trabajando en el punto 1,1. Exacto, exacto, exacto. Fíjate que yo acá ya tengo calculado quién es el delta X y quién es el delta Y. Entonces, cuando yo paso del punto P al punto Q, observemos que la X se incrementa en 0,09. Y al pasar del 1 a este punto, la Y se incrementa de 0,1027. Entonces, ese delta X y ese delta Y lo reemplazan por estos valores, que en realidad es delta X es hacer X menos 1, porque estoy trabajando en el punto P. Y a la X, ¿por quién la van a reemplazar? Por 0,91. Entonces queda 0,91 menos 1, por eso nos queda menos 0,09. ¿Sí? Pero para calcular este valor que yo he puesto acá, es reemplazando el delta X y el delta Y por estos deltas que estoy trabajando acá. Porque yo paso del punto P al punto Q. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Profe, Perfecto. Sí. otra duda. ¿Y el punto 1,1 lo da el ejercicio o lo eligió usted? Porque eso no lo entendí. Bien. El punto 1,1 lo elijo yo, porque yo quiero aproximar la función en este punto. Este sería el punto Q. Entonces, si yo quiero aproximar la función en este punto, tengo que elegir un punto cercano al punto Q. Es como cuando hacíamos con la ecuación del plano tangente. Yo utilizaba la ecuación del plano tangente en un punto P para aproximar la función en un punto Q. Pero ese punto Q debía ser próximo al punto P.
Acá en realidad es básicamente lo mismo, porque si ustedes analizan bien, esta parte o esto corresponde al plano tangente. Esto le da la ecuación del plano tangente a esta función en el punto P. ¿Por qué elegí yo este punto P? Porque es el punto más cómodo que me queda, o el punto más cercano al punto Q que trabaje con números enteros. El 0,91 es cercano a 1 y el 1,1027 también es cercano a 1. Entonces, el punto P lo elegí yo, porque yo tengo que trabajar el polinomio de Taylor en un punto, para después utilizar ese polinomio de Taylor y reemplazarlo en el punto Q. Ahora, si yo voy a aproximar la función en el punto Q, ese polinomio de Taylor tiene que estar expresado en un punto cercano al punto P. Y ese punto P lo elegí yo. ¿Quedó más claro? Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense que esto no tiene mucha diferencia de la parte de linealización. Es más, como les decía recién, el polinomio de Taylor de primer grado corresponde a la función linealización. Ahora, si ustedes observan, yo puedo utilizar el polinomio de Taylor de segundo grado y la aproximación va a ser mucho mejor que la función linealización. Y si utilizo el polinomio de Taylor de tercer grado, la aproximación va a ser, pero mucho, mucho mejor que la aproximación que me daba la linealización. ¿Preguntas? Profe, Uh-huh. ¿y el punto 1,1 puede no estar incluido en la función? ¿Puede no ser de parte de la función original? ¿Estamos hablando del dominio? Sí, Bueno, recordemos cuáles eran las condiciones para poder aplicar este polinomio de Taylor. ¿Cuáles eran las condiciones? Necesitábamos que las derivadas parciales sean continuas en el punto P. Necesitas que la función sea diferenciable en ese punto. Esas son las condiciones, ¿sí? Entonces, vos vas a tener que tomar un punto P, obviamente, que pertenezca al dominio de la función. Porque si volvemos a la parte de linealización, y yo hablo de la ecuación de un plano tangente a la superficie en un punto, obviamente que ese punto tiene que estar en el dominio de la función, si no, no existiría el plano tangente. Entonces, el punto 1, 1 tiene que estar, o el punto que yo tome, ¿tiene que pertenecer al dominio de la función? La respuesta es sí. No podría tomar un punto que esté afuera del dominio. Por eso son importantes las condiciones que yo debo respetar para trabajar con el polinomio de Taylor. Yo acá que necesito una función diferenciable del orden n más 1, con derivadas parciales continuas hasta el orden n más 1, dentro de un rectángulo R con diagonal principal dada por estos puntos. Este punto vendría a ser el punto 1, 1. Y este punto sería el punto incrementado, tanto en la X como en Y. Este vendría a ser el punto P y este vendría a ser el punto Q. Entonces yo sí o sí necesito que la función esté definida en ambos puntos. Si no, no tendría mucho sentido. claro, profe, gracias. Bien, ¿otra pregunta, algo? Bueno, este sería el ejercicio 2 del trabajo práctico número 4. El ejercicio número 1 también tienen que aplicar polinomios de Taylor y se habla del polinomio de Maclaurin. En el polinomio de Maclaurin, ese punto P es el 0, 0. Entonces yo voy a trabajar todo el polinomio de Taylor de primer grado
donde la función y las derivadas parciales las voy a evaluar en el punto 0, 0. Cuando hablamos de polinomio de Maclaurin, no hace falta ni que yo escoja quién es el punto P. Ese punto P es el punto 0, 0. En este caso, yo tenía que utilizar polinomios de Taylor para aproximar este valor. Entonces lo que hice es tomar un punto que sea cercano al punto Q y que no tenga decimales, evitar trabajar con fracciones. Entonces, el entero más cercano a este punto es el 1. El entero más cercano a este valor es el 1. Por eso tomé el punto 1, 1. Bueno, nos metemos de lleno con extremos libres. Recuerden que esta parte se divide en dos grandes bloques. Extremos libres por un lado y extremos condicionados por otro. Empezamos con extremos libres, estas definiciones siempre se piden. Vamos a definición de máximo y mínimo local o relativo. Estos conceptos ustedes ya los tienen del año pasado. No es lo mismo un máximo, un mínimo local que un absoluto, ¿sí? Bueno, vamos a la definición. La definición dice, sea f de x, y una función de dos variables definida en una región R que contiene al punto P. O sea, necesito que el punto P esté en el dominio de la función. La función evaluada en ese punto P será un valor máximo local o relativo de la función si se cumple que la función evaluada en dicho punto es mayor o igual para cualquier otro punto perteneciente al dominio de la función. Si yo digo eso, estoy hablando de un máximo absoluto, porque eso se cumpliría para cualquier punto del dominio de la función. Ahora, si esta condición se cumple para algunos puntos del dominio de la función, no hablo de un máximo absoluto, sino que hablo de un máximo local. Entonces, no puedo hablar acá de intervalos, porque estoy trabajando con puntos, estoy trabajando en el plano. Entonces, fíjense lo que dice acá. Si esta desigualdad se cumple para todos los puntos x, y del dominio en un disco abierto con centro AB, significa que la función en AB es un valor o alcanza un valor máximo. Ya se los voy a dibujar bien en la pizarra, pero primero para entender esto que estoy diciendo. Esta desigualdad, es decir, la función en el punto AB, alcanza un valor máximo no para todos los puntos del dominio, sino que eso se estaría cumpliendo para algunos puntos del dominio. ¿Cómo escribo eso? Que se cumple para algunos puntos del dominio. Bueno, yo tengo que tomar un disco, una circunferencia, un disco con centro en el punto AB. Entonces, supónganse que este es el dominio de su función. Ese es el dominio de la función. Yo voy a tomar un disco, una circunferencia, con centro en el punto P. No sé si ahí se dibujó medio clarito. Ese sería el punto P. Entonces, lo que me está diciendo es que la función en el punto P alcanza un valor máximo si lo comparo con los valores que toma la función dentro de este disco. Puede existir un punto afuera de este disco donde la función sea mayor que la función en el punto P. Pero si yo tomo un disco y para todos los puntos x, y del dominio que se encuentran dentro de este disco se cumple esta desigualdad, decimos que la función en AB alcanza un máximo local o relativo. Ahora, si esta desigualdad se cumple para todos los puntos del dominio, la función alcanza un máximo absoluto. Ahora yo digo, la función en el punto AB es un valor mínimo local si la función evaluada en el punto AB es menor o igual que la función para todos los x, y pertenecientes a un disco con centro en el punto AB. Y acá es lo mismo.
Yo tomo la función, evalúo la función en el punto P y me da un número. Y evalúo la función en los infinitos puntos que caen adentro de este disco y me da otro número. Pero el valor que tomó la función en el punto P fue menor que el valor que tomó la función en todos los puntos interiores a este disco. Si eso sucede, significa que f de AB es un mínimo local o relativo. Ahora, si el valor que toma la función en el punto P es menor que cualquier valor que toma la función para cualquier punto del dominio, ahí ya hablamos de un mínimo absoluto. Por eso acá abajo se aclara. Si las desigualdades de las definiciones anteriores se cumplen para todos los puntos x y del dominio de la función, entonces dicha función tendrá un máximo o un mínimo absoluto en el punto P. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, profe. Perfecto. Fíjense que yo acá, cuando hablo de un valor máximo, el incremento de la función es negativo. Si hablo de un valor mínimo, el incremento de la función es positivo. Y esto es fácil de entender. Si yo estoy trabajando con máximo y mínimo local, no estoy hablando con respecto a todos los puntos del dominio, sino que estoy hablando con respecto a los puntos del dominio que están dentro de un disco con centro en el punto P. Entonces, si yo hago la diferencia, ¿qué es el incremento? El incremento al pasar del punto P a cualquier punto dentro del disco. Si yo quiero calcular ese incremento, ¿qué es? Es la función evaluada en ese punto del disco menos la función en el punto P. Eso me está dando el incremento. Si la función en el punto P es el valor máximo, este numerito va a ser más grande que este. Por lo tanto, el incremento me va a quedar negativo. Ahora, si la función en el punto P alcanza un mínimo comparado al valor que toma la función en todos los otros puntos del disco, este valor es más pequeño que este. Por lo tanto, esta diferencia me va a quedar positiva. Por eso decimos que el incremento de z es positivo. Y esto es importante que entendamos la diferencia, que entendamos el signo del incremento, porque el signo del incremento nos permite darnos cuenta si estamos en presencia de un máximo o de un mínimo. Y eso lo vamos a entender mejor con este ejemplo que voy a dar acá. Esta función corresponde a un paraboloide cóncavo hacia arriba. Tomé esta función porque es fácil de darnos cuenta que la imagen de esta función es de 2 cerrado infinito. Es decir, que es obvio que el valor mínimo que toma esta función es igual a 2. Y eso corresponde a un mínimo absoluto. Entonces, ¿yo qué hice? Ese valor mínimo se alcanza para el punto 0, 0 del dominio. Cuando la función se evalúa en el punto 0, 0, la función vale 2. Entonces yo acá tomé dos puntos cercanos al punto 0, 0. Tomé este punto cercano al 0, 0 y tomé este punto cercano al 0, 0. Fíjense que la función evaluada en este punto me dio 2,02. Y la función en este punto también me dio 2,02. Si yo hago el incremento al pasar del punto P al punto Q, ese incremento me va a quedar positivo, porque ese incremento va a ser de 0,02. Queda positivo. Entonces, si yo tomo un punto, no puedo decir a derecha o a izquierda, porque no estoy en una recta, pero si yo tomo, por ejemplo, este sería el disco, concentro en el punto P, que es el 0, 0, y voy a tomar dos puntos interiores a ese disco. Y evalúo la función en dicho punto, y hago el incremento. Si ese incremento me queda positivo, es porque estoy en presencia de un mínimo. ¿Sí? Ahora, este corresponde a un valor mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque cualquier punto que yo tome del plano de R2, cualquier punto de R2, y lo evalúe en esta función, siempre me va a dar un número o un valor mayor que 2. Por eso hablamos de un mínimo absoluto. Y acá tomé otro ejemplo.
un paraboloide cóncavo hacia abajo, donde exactamente el 2 es el valor máximo absoluto que tome esa función. Entonces tomé dos puntos cercanos a ese punto donde la función alcanza su valor máximo. Y si hago el incremento al pasar de este punto a este punto, tengo que hacer 1,98 menos 2. Y eso me va a quedar un incremento negativo. Entonces, cuando estoy en presencia de un valor máximo, el signo del incremento es negativo. Bien. Y acá tenemos lo de máximos absolutos y mínimos, que es lo que les acabo de explicar, que eso se da cuando el valor que toma la función es el valor máximo para cualquier punto del dominio. En ese caso, hablamos de un máximo absoluto. De la misma manera, del mínimo absoluto. Pero ¿cómo me doy cuenta si una función de dos variables alcanza un máximo o un mínimo absoluto? Bien, ahí utilizamos el teorema de Weierstrass. Para trabajar con el teorema de Weierstrass, no hace falta la demostración de este teorema, sino usamos o utilizamos el enunciado. El teorema dice, si f es una función continua en un conjunto cerrado y acotado, entonces f alcanzará un máximo absoluto y un mínimo absoluto en dicho conjunto. Entonces, para saber si una función alcanza un máximo o un mínimo absoluto, yo tengo que determinar el dominio de esa función. Si el dominio de la función corresponde a un conjunto cerrado y acotado, significa que esa función va a alcanzar un máximo y un mínimo absoluto. ¿Y por qué hablo del dominio? Porque si yo defino el dominio de la función, voy a hacer que esa función sea continua en dicho dominio. Y ahí aplicaríamos el teorema de Weierstrass y la función alcanzaría un máximo y un mínimo absoluto. Me voy a ir a la pizarra para explicar un poquito mejor esto de los extremos. Y después continuamos con dónde se alcanzan los puntos críticos. Bueno, pero ya como estamos acá, ya les explico bien esto, pero quiero hablarles también de los puntos críticos. Así cuando me vaya a la pizarra explico todo de una. Cuando una función de dos variables va a alcanzar un valor máximo o un valor mínimo. Una función de dos variables puede alcanzar un valor máximo o un valor mínimo en tres posibles puntos críticos. Esos tres posibles puntos críticos se denominan los puntos fronteras, puntos singulares o puntos estacionarios. Dato muy importante. Los puntos singulares y los puntos estacionarios tienen que ser sí o sí puntos interiores al dominio de la función. No pueden ser puntos que caen afuera del dominio. Un punto será singular y un punto será estacionario en el único caso que el punto sea interior al dominio. Ahora, puedo hablar de puntos fronteras y ese punto frontera puede o no pertenecer al dominio de la función. Esto de punto frontera lo habíamos definido en la primer clase. ¿Cuándo un punto es frontera? Un punto AB es un punto frontera de una región si cada entorno o cada disco que yo cree concentro en dicho punto, ese disco va a contener puntos que están en el interior de la región R y puntos que están en el exterior de la región. En ese caso, ese punto corresponde a un punto frontera, ¿sí? Por eso, el punto AB, que es el puntito ese que está marcado ahí, es un punto frontera de la región R si cada entorno con centro en P contiene puntos que están en R y puntos que no están en R. El conjunto de todos los puntos fronteras constituye el borde o la frontera de la región. Esta frontera puede estar escrita o dibujada así, con el lápiz continuado, o con línea de puntos. Si esto aparece con línea de puntos es porque esa región no contiene esos puntos del borde, pero ese punto sigue siendo un punto frontera. Por eso acá no hace falta que el punto frontera pertenezca o no pertenezca al dominio de la función. Puede o no pertenecer y va a seguir siendo un punto frontera.
En cambio, los puntos y la función en los puntos fronteras puede alcanzar máximos y mínimos. ¿Quiénes son los puntos singulares? Los puntos singulares son puntos interiores al dominio de la función y en esos puntos la función no es diferenciable. Significa que el punto AB será un punto singular si las derivadas parciales de primer orden no están definidas en dicho punto. Entonces, en ese caso, podemos tener un pico acá. En este caso, para el punto del dominio de la función en el cual se alcanza ese pico, la función ahí no es diferenciable, no existe el plano tangente a la función en dicho punto. Y eso es porque las derivadas parciales de primer orden no están definidas en dicho punto. Si eso sucede, ese punto se clasifica como un punto singular y la función puede alcanzar un máximo y un mínimo en dicho punto singular. Por último, tenemos los puntos estacionarios. Los puntos estacionarios son puntos interiores al dominio de la función y en dicho punto las derivadas parciales de primer orden existen y son iguales a cero. Interpretación geométrica significa que la gráfica de la función en dicho punto tiene un plano tangente horizontal. El plano tangente es horizontal, porque las derivadas parciales de primer orden son iguales a cero. Bueno, me voy a ir a la pizarra. Hasta el momento lo único que he dicho es la definición de cuando una función alcanza un valor máximo, mínimo, relativo o absoluto. Hemos dado un teorema que nos permite reconocer cuándo una función va a tener un máximo y un mínimo absoluto, y esto se da cuando el dominio de esa función es un conjunto cerrado y acotado en el plano. Y les he dicho cuáles son los posibles puntos en los cuales una función puede alcanzar un máximo y un mínimo. Esos posibles puntos son los fronteras, los singulares y los estacionarios. Cuando a mí un ejercicio me diga, clasifique los siguientes o clasifique los valores extremos de la siguiente función, lo que yo tengo que analizar es si la función tiene puntos fronteras, puntos singulares, puntos estacionarios. Una vez que identifico si la función tiene estos posibles puntos, recién ahí analizo si la función alcanza máximo o mínimo en dichos puntos. Para determinar si la función alcanza un máximo o un mínimo en dicho punto, bueno, podemos aplicar un método que es el que vamos a ver a continuación. Pero voy a explicar un poquito mejor todo lo visto hasta ahora en la pizarra. Así que ahora me van a tener que esperar unos minutitos que me conecte con el teléfono. Denme un segundo.
Bien, acá estoy, no sé si pueden ver ahí la pantalla, si se ve bien la pizarra. Sí, sí se ve. Bien. Voy a hacer el siguiente dibujo como de manera genérica. Supónganse que esto que estoy dibujando de acá es la gráfica de una función de dos variables. ¿Sí? Sería la gráfica de la superficie S, que corresponde a la función de dos variables. Esto que está acá sería el dominio. Recuerden de la unidad número 1 que toda función siempre se grafica por encima o por debajo de su dominio. Obviamente que podemos visualizar que corresponde al valor máximo absoluto. Pero que está acá corresponde también a un valor máximo, no absoluto, sino que relativo o local. Supongamos que ese valor máximo se alcanza en este punto P. Lo que yo les quería comentar recién es que ese punto P corresponde a un valor máximo relativo porque la función evaluada en el punto AB es mayor o igual que la función evaluada en cualquier punto X, Y. Ahora, estos puntos X, Y pertenecen a un disco. Yo lo que voy a hacer es tomar un disco con centro en el punto P. Y para todos los puntos que caen adentro de este disco, supónganse que la función en ese punto tome ese valor, que la función en ese punto tome ese valor, que la función en ese punto toma este valor. ¿Qué pasa? La función evaluada en el punto AB siempre alcanza un valor máximo que la función evaluada en los infinitos que caen adentro de este disco. Ahora, la diferencia entre esto y esto es que yo también puedo tomar un disco con centro en ese punto y también se va a cumplir eso. Pero esta desigualdad no se está cumpliendo solamente para los puntos de un disco, sino que esta desigualdad se está cumpliendo para cualquier punto que pertenezca al dominio de la función. Es decir, se está cumpliendo para todos los puntos X, Y dentro del dominio. Esa es la diferencia entre un máximo absoluto y un máximo relativo. Lo mismo sucede para el valor mínimo relativo o mínimo absoluto. En análisis 2 no puedo tomar intervalos como ustedes hacían en análisis 1, porque ustedes en análisis 1 decían, bueno, a ver, la función para este intervalo cerrado AB, la función para este intervalo cerrado AB tiene este máximo y este máximo. Ahora, este máximo, supónganse f de c, porque este máximo era un máximo relativo o un máximo local. Porque si yo tomaba este intervalo, este chiquitito que estoy tomando acá, para cualquier valor de x dentro de este intervalo, el valor que toma la función siempre es menor al valor que toma la función en C. Es decir, la función en C siempre es mayor o igual que la función en X. Siendo que esos X son cualquier valor que cae dentro de ese intervalo. Ahora, la función en este punto es un máximo absoluto. Supónganse que sea D, f de D. ¿Por qué? Porque la función evaluada en D es mayor o igual a f de x para todo x perteneciente al dominio de la función. Entonces ahí hablábamos de un valor máximo absoluto. En análisis 2 yo no puedo hablar de intervalos, porque yo acá podría haber hablado de este intervalito de acá. Yo acá no puedo hablar de intervalos, tengo que hablar sí o sí de discos. Entonces tomo un disco con centro en ese punto. Ustedes acá podían tomar un entorno con centro en el valor C. O sea, es todo lo mismo, los conceptos son similares, nada más que el contexto en el que estamos trabajando ya deja de ser el plano y pasa a ser el espacio. Por eso ya no puedo hablar de intervalos, sino que hablo de discos. Eso por un lado.
que sería la definición de extremos. Después vimos el teorema de Weierstrass. Entonces yo voy a tomar la siguiente función. Y voy a analizar si esta función tiene un máximo o un mínimo absoluto. Entonces yo tengo que analizar dónde es continua esa función. Tengo que ver dónde es continua. Es decir, sobre qué región del plano es continua esa función. Entonces voy a analizar, voy a determinar el dominio. El dominio de esta función son todos los pares ordenados de la forma XY del plano, tal que necesito que 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado sea mayor o igual que 0. Esta inecuación es lo mismo que escribir que necesitamos que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que graficar el dominio, que es lo que ustedes hacían en el práctico número 1, esto corresponde a una circunferencia de radio 1. Tomo los puntos del borde porque tengo el igual, pero como dice menor, considero todos los puntos interiores a la circunferencia. Los puntos interiores y los puntos del borde. Este corresponde a la gráfica del dominio de la función. ¿Y dónde es continua esa función? Esa función es continua en todo su dominio. Por lo tanto, analicemos. El dominio corresponde a un conjunto cerrado y acotado. Es cerrado, ¿por qué? Porque contiene todos los puntos fronteras. ¿Quiénes son los puntos fronteras? Los puntos fronteras son aquellos puntos que si yo tomo un disco, concentro en ese punto, ese disco va a contener puntos que están en el interior del dominio y puntos que están afuera del dominio. Entonces, todos los puntos fronteras son todos los puntos que caen sobre el borde, es decir, son los puntos que están sobre la circunferencia. Esos puntos fronteras son los puntos que satisfacen la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, los puntos fronteras corresponden a todos los puntos que caen sobre el borde de la circunferencia. Como el dominio de la función contiene a todos los puntos fronteras, yo digo que esa región es cerrada. Y esta región es acotada porque yo la puedo encerrar dentro de un rectángulo. Por lo tanto, aplicando el teorema de Weierstrass, esta función alcanza un máximo y un mínimo absoluto. Porque según el teorema, lo debería alcanzar. ¿Cuál es la imagen de esta función? Si yo calculo la imagen de esta función, la imagen es de 0 cerrado a 1 cerrado. Y ahí tienen el valor máximo y el valor mínimo. Eso significa que el valor máximo que toma la función, el valor máximo es 1. No sé en qué punto lo toma. Pero bueno, yo acá ya me doy cuenta que este es el valor máximo absoluto. Y el valor mínimo, no sé en qué punto lo toma, pero sé que vale 0. Y ese valor es un mínimo absoluto. Ese valor máximo y ese valor mínimo lo puede alcanzar en distintos puntos críticos. En los puntos frontera, en los puntos singulares o en los puntos estacionarios. Hasta el momento nosotros hemos identificado que tiene puntos frontera. Esos puntos frontera, bueno, los borré, pero esos puntos fronteras son los puntos que caen sobre la circunferencia. Es decir, son todos los puntos del plano que satisfacen esta ecuación. Si x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, ¿qué valor toma la función en los puntos fronteras? Si saco factor común, el negativo, y estoy diciendo que los puntos fronteras son cuando x al cuadrado más y al cuadrado vale 1, significa que la función en todos los puntos fronteras vale 0. Pongámosle asterisco y asterisco para poder identificar. Significa que mi función en todos los puntos fronteras toma el valor 0.
reemplacen, no sé, pongan este. ¿Quién puede ser el 0, 1 o el 1, 0? El punto 1, 0 es un punto frontera. El punto 0, 1 es un punto frontera. Reemplacen acá la X por 1, la Y por 0. Les va a quedar que Z vale 0. En este punto lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando? En todos los puntos fronteras, la función alcanza el valor mínimo. El valor mínimo es alcanzado en los puntos frontera. Ahora yo tengo que analizar los puntos singulares y los puntos estacionarios. Entonces, vamos a los puntos singulares. ¿Qué necesitamos? Necesitamos calcular la derivada parcial de la función respecto de x y la derivada parcial de la función respecto de y. La derivada parcial de la función respecto de x lo podemos derivar implícitamente, si quieren, donde esta función yo la puedo considerar como la función implícita z al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Si derivo implícitamente me queda la derivada parcial de esta función respecto de x sobre la derivada parcial de esa función respecto de z. Me queda que esa derivada parcial es igual a menos x sobre z, donde me queda menos x sobre z, y z es igual a 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Derivan de la misma manera, parcialmente respecto de y les va a quedar menos y sobre z, 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, ¿dónde se alcanzan los puntos singulares? Los puntos singulares son puntos interiores al dominio, de tal manera que estas derivadas parciales no estén definidas. Es decir, ¿para qué puntos no existe la derivada parcial de la función respecto de x y respecto de y? Bueno, en aquellos puntos donde los denominadores se me hacen 0. ¿Y para qué puntos del dominio? Recordemos que el dominio era la circunferencia de radio 1 y todos los puntos interiores a esa circunferencia. ¿Para qué puntos del dominio el denominador se me hace 0? En este caso coincide con los puntos fronteras. ¿Por qué? Porque para todos los puntos fronteras la función z, la función valía 0. Y para esos puntos fronteras las derivadas parciales no van a estar definidas, porque van a hacer que el denominador se haga 0. Entonces, ¿qué pasó? Coinciden los puntos fronteras con los puntos singulares. Los puntos singulares son todos los puntos del plano que caen sobre el borde de la circunferencia. Entonces podemos decir que los puntos fronteras coinciden con los puntos singulares. Y en esos puntos fronteras y en esos puntos singulares, la función estaba alcanzando su valor mínimo absoluto. Nos queda determinar cuándo se alcanza el valor máximo absoluto. Si el valor mínimo se alcanza en los puntos frontera y en los puntos singulares, es obvio que ese valor máximo se va a alcanzar en un punto estacionario. Tenemos que determinar quién es el punto estacionario, quién o quiénes son los puntos estacionarios. Y según la definición que les di recién, los puntos estacionarios son aquellos que hacen que las derivadas parciales de primer orden evaluadas en dicho punto sean iguales a 0. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito que esta derivada parcial de la función respecto de x se haga 0 y la derivada parcial de la función respecto de y se haga 0. Entonces, el único punto que satisface estas dos ecuaciones, ¿cuál es? Porque para que esta derivada parcial se haga 0, la condición es que el numerador sea igual a 0. Y para que esta derivada parcial se haga 0, la condición es que el numerador también se haga 0. Por lo tanto, acá estoy encontrando un único punto, que es el punto 0, 0.
Y ese punto pertenece al dominio. El dominio eran todos los puntos del borde de la circunferencia y todos los puntos interiores a la circunferencia. Tenemos que todos los puntos que caen en el borde son los puntos fronteras y son también puntos singulares. Y el único punto estacionario es el 0, 0. Es un punto interior al dominio y hace que las dos derivadas parciales de primer orden se hagan 0. Y efectivamente, si yo acá a la x la reemplazo por 0 y a la y la reemplazo por 0, la función toma el valor 1. La función en 0, 0 es igual a 1. Y ese corresponde al máximo absoluto. Entonces, esta función presenta un máximo y un mínimo absoluto, ya que la función es continua en una región cerrada y acotada. Su valor mínimo absoluto es igual a 0 y se alcanza en los puntos fronteras que coinciden con los puntos singulares. Esos puntos frontera y esos puntos singulares corresponden al borde del dominio. Son todos los puntos que caen sobre esa circunferencia. El valor máximo que toma la función es 1, y ese valor máximo se alcanza en un punto estacionario, un punto interior al dominio, que hace que las dos derivadas parciales de primer orden se hagan 0, y ese punto estacionario es el 0, 0. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. Bien, Yo, profe, con los puntos singulares. sí. La pregunta es si no se consideraría puntos singulares mayores que uno en vez de uno solo nada más. No entiendo cómo un punto puede ser mayor que 1. O sea, los puntos singulares, el concepto es, son puntos interiores al dominio de tu función y la función en dicho punto no es diferenciable. ¿Eso qué significa? Que los puntos singulares son puntos interiores al dominio de la función, donde las derivadas parciales de primer orden en dichos puntos no están definidos. Es decir, supone que el punto P, el punto AB, pertenece al dominio de tu función. Y la derivada parcial respecto de X evaluada en dicho punto no existe. Y la derivada parcial de la función respecto de Y evaluada en dicho punto no existe. Si se cumplen estas tres condiciones, significa que el punto AB es un punto singular. Y es posible que la función alcance un máximo o un mínimo en el punto singular. O a lo mejor no. A lo mejor no te alcanzó ni un máximo ni un mínimo. Ahora, si la función alcanza un valor máximo o un valor mínimo, ese valor máximo y ese valor mínimo se puede alcanzar en un punto frontera, en un punto singular o en un punto estacionario. Para que sea un punto singular se tienen que cumplir estas condiciones. ¿Sí? Bien. Sí, me faltaba la primera condición, por eso le decía eso. Bien. El ejemplo, justamente, afuera de uno no existía la función, por eso mismo. No entiendo cuando me decís afuera de 1, ¿te referís a los puntos que caen afuera de la circunferencia de radio 1? Claro, exactamente. Ah, bien. Claro, no los puedes tomar porque no serían puntos singulares porque tienen que ser puntos interiores al dominio. Claro. Bien. Si yo tengo esta función, ¿alguien sabe a qué corresponde la gráfica de esa función? Circunferencia de radio. Vamos, a esta altura ya las superficies cuadráticas las tendrían que reconocer. Eso corresponde a un semicono.
Si ustedes reconocen eso, ya saben si esta función alcanza un máximo o un mínimo. Es importantísimo saber reconocer las gráficas de las funciones, porque esto le va a ahorrar un montón de trabajo. Entonces, si yo ya me doy cuenta que esto corresponde a la gráfica de un semicono, ahí yo ya me doy cuenta cuál es la imagen. Ni siquiera tengo que ponerme a pensar cuál es la imagen. La imagen es de 0 cerrado a infinito. Por lo tanto, el 0 corresponde al mínimo absoluto. Al valor mínimo absoluto. Y es más, en el dibujo ya me doy cuenta dónde se alcanza. La función en el punto 0, 0 es igual a 0. Y ese punto es un punto crítico. Ahora, ¿qué punto será? ¿Será un punto frontera? ¿Será un punto singular? ¿Será un punto estacionario? Fíjense, gracias a la gráfica, todo el dato que ya tengo. O sea, yo ya tengo el dato de quién es el punto crítico y ya sé que la función alcanza un mínimo absoluto, gracias a la gráfica. Ahora lo que yo quiero analizar es si ese punto crítico es un punto frontera, es un punto singular o es un punto estacionario. Estacionario. Entonces, estacionario, ¿por qué? Porque sus derivadas parciales dan igual a 0. Bueno, a ver, vamos a ver. El dominio de esta función es todo el plano. Esto es R2. Porque X e Y pueden tomar cualquier valor real ya que están elevadas al cuadrado. O sea que el dominio de esta función corresponde a todo el plano de R2. Significa que esta función es continua sobre todo R2. Y R2 no es una región cerrada y acotada. Como no es una región cerrada del dominio, esta región no tiene puntos fronteras. Entonces eso es importante aclararlo y ponerlo. No tiene puntos fronteras. ¿Cómo me doy cuenta que no tiene puntos frontera? Graficando el dominio. No hay otra forma. Entonces yo grafico el dominio y me doy cuenta que no es una región cerrada. Entonces no tiene punto frontera. Significa entonces que este punto puede ser singular o estacionario. Vamos a analizar los singulares. Para analizar los singulares y los estacionarios necesito las dos derivadas parciales de primer orden. O sea, tengo que encontrar la derivada parcial de la función respecto de x y la derivada parcial de la función respecto de y. Puedo hacer derivación, como ustedes saben derivar, o derivación implícita. Si yo hago la derivada de esta función, bueno, me va a quedar 2 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x me queda positivo. A mí siempre me resulta más fácil hacerlo implícitamente, y ya que estamos, repasando. ¿Cómo sería implícitamente? Implícitamente tengo que escribir la función de manera implícita, que es esto que estoy haciendo acá. Entonces, la derivada parcial de la función respecto de x va a ser igual a menos la derivada parcial de la función implícita respecto de x dividido la derivada parcial de la función respecto de z. Esto acá me va a quedar menos. La derivada parcial de esto respecto de x es menos 2x. Y la derivada parcial de la función respecto de z es 2z. En definitiva me queda x sobre z. X sobre z es lo mismo que hacer x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, que es lo que encontré yo al principio. Me resulta más fácil derivar implícitamente que hacer la derivada de la raíz cuadrada. Pero sería válido hacerlo desde la derivada de toda esta función. Bueno, borro esto para tener más espacio y me anoto. La derivada parcial de la función respecto de x es x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. La derivada parcial de la función respecto de y es igual a y sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Puntos singulares.
¿Quiénes son los puntos singulares? Aquellos que hacen que las derivadas parciales no estén definidas. Aquellas que hagan que los denominadores sean cero. Entonces, pensemos, ¿para qué punto interior de dominio esta expresión es igual a cero? Existe un único punto que haga que el radicando sea igual a cero. Y ese único punto es el punto 0, 0. Si la x y la y valen 0, el denominador me queda 0. Por lo tanto, no está definida la derivada parcial de la función respecto de x en el 0, 0, y tampoco está definida la derivada parcial de la función respecto de y en el 0, 0. Siendo que el 0, 0 pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, el punto 0, 0 no es un punto estacionario, es un punto singular. ¿Y cómo me hubiese dado cuenta rápidamente que este punto corresponde a un punto singular y no estacionario, como creyeron desde un principio que era un punto estacionario? Porque el cono tiene un pico en el punto 0, 0, 0. Eso significa que esa superficie no tiene un plano tangente en el punto 0, 0. ¿Y eso por qué? Porque la función esta no es diferenciable en el punto 0, 0. No existe ese plano tangente. Y yo visualmente me di cuenta que este correspondía al punto crítico en el cual la función alcanzaba el mínimo absoluto. Y en ese punto no existe plano tangente. Por lo tanto, no puede ser un punto estacionario, corresponde a un punto singular. Y acá tienen el caso en donde una función alcanza un mínimo en un punto singular. No tiene puntos fronteras ni tampoco existen los puntos estacionarios. Si tienen preguntas, las van haciendo. Otra función. Yo tengo que ver la ecuación y rápidamente tengo que saber cuál es su gráfica. Una gráfica a mano, así, a mano alzada, tampoco tan perfecta. Me doy cuenta por las trazas. Parábola cóncava hacia abajo, parábola cóncava hacia abajo, circunferencia de radio raíz cuadrada de 2. No me queda otra que un paraboloide cóncavo hacia abajo. Ese paraboloide cóncavo hacia abajo alcanza un valor máximo. Ese valor máximo está ahí. ¿Qué punto es este? Este corresponde al punto 0, 0, 2. La imagen de esta función es de menos infinito a 2 cerrado. Acá ya me doy cuenta con la imagen que esto corresponde al valor máximo absoluto. El dominio de esta función es todo R2. Por lo tanto, no tenemos puntos fronteras. Este valor máximo se alcanzará en un punto singular o en un punto estacionario. Pero con esta información yo ya me puedo dar cuenta que ese punto no puede ser singular, porque ese paraboloide sí presenta un plano tangente en dicho punto. Y ese plano tangente es horizontal y es paralelo al piso, al plano XY. Ese plano tiene la ecuación z igual a 2. Eso significa que el punto 0, 0, que es en el que se alcanza el valor máximo, corresponde a un punto estacionario.
y no hizo falta que calculara las derivadas parciales para darme cuenta. Lo resuelvo geométricamente, miro cuál es la gráfica de mi función. Para eso en la unidad número 1 se trabajó con trazas, curvas de nivel, para que ustedes pudieran graficar las funciones. Y generalmente se trabaja con superficies cuadráticas. Entonces, visualmente yo me doy cuenta que este punto es el punto 0,02. Significa que en el punto 0,0 interior al dominio se está alcanzando el valor máximo. Ese punto no es frontera, puede ser singular o estacionario. Singular no es porque no tengo ningún pico acá. Lo que tengo es un plano tangente y eso me asegura que el punto es estacionario. Si yo calculo la derivada parcial de la función respecto de x, me queda menos 2x. Y la derivada parcial de la función respecto de y me queda menos 2y. Estas derivadas parciales son continuas en todo R2. Continuas en todo R2. ¿Eso qué significa? Eso significa que no existen los puntos singulares, porque esas derivadas parciales están definidas para todo el dominio. Por lo tanto, sí existen los puntos estacionarios. Y para los puntos estacionarios, ¿qué se tiene que cumplir? Que las dos derivadas parciales se hagan cero. Geométricamente, que las derivadas parciales de primer orden se hagan cero, implica un plano tangente horizontal. Z igual a 2. Y si ustedes observan, la única forma de hacer cero ambas derivadas parciales es haciendo x igual a 0, y igual a 0. Por lo tanto, este punto es un punto estacionario y es en el cual se alcanza el valor máximo de la función. Bueno, me voy a ir a la compu. Denme un segundo que desactivo acá el audio. Bueno, a ver chicos, hoy día no vamos a alcanzar a ver extremos condicionados, ya directamente se los dejo para el lunes que viene, pero sí tenemos que terminar de ver el tema de extremos libres. ¿Qué es lo que me quedaría? Me quedaría 2 teoremitas con sus demostraciones y hacer algunos ejercicios de la práctica. Son 3:30. ¿Quieren que nos desconectemos 10 minutos? ¿Quieren que siga? ¿Qué dice la mayoría? Conectamos 10 minutos si quiere, así de paso descanse usted. Bueno, son las 3:30. 3:40 nos volvemos a conectar. Yo no voy a apagar la reunión, sí voy a detener el video, ¿sí? Voy a detener la grabación